Bueno, sí, hola. ¿No está su nombre? Póngase, escríbase aquí y ponga que estuvo en el taller anterior. Ahí yo le añado. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. Continuamos hoy entonces con el curso de las Sagradas Escrituras y como habíamos visto, el segundo tema era el Pentateuco. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos a todos. Creo que ¿hay alguien que no estuvo en la clase anterior? Ok. Entonces vamos a recordar un poco el contenido de todo el curso que estamos ofreciendo. Hace 2 semanas vimos el canon bíblico y la historicidad de los evangelios y las escrituras en general, por qué es palabra de Dios, cuál es el contenido del depósito de la fe. En esta clase vamos a hablar sobre el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y en las próximas clases abordaremos del Antiguo Testamento todo el periodo de jueces y reyes, el exilio y el retorno del pueblo de Israel. Y del Nuevo Testamento veremos en una clase el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que nos ubica ya en la expansión de la Iglesia Católica. Y tenemos también, en la última clase en realidad, vamos a ver las cartas de San Pablo. ¿Qué necesitamos para pasar este curso? De los 6 talleres que vamos a tener, necesitan asistir a por lo menos 5, pueden faltar a 1. Hacemos una misión una vez al mes, entonces necesito que participen en una de las misiones. Vamos a tener 3 misiones en este curso, pueden escoger cualquiera una de ellas. Esta noche nos toca casualmente, así que nos pueden acompañar. Y vamos a tener una pequeña prueba en la última sesión, una cosa muy sencilla. Para quien ha tomado nota, ha prestado atención, ha participado, va a poder responder las preguntas y eso nos va a hacer acreedores a un certificado firmado por Padre Raniero, que creo que eso debe valer mucho para ustedes. Tienen una lista de asistencia ahí en la mesita adelante. Les ruego, por favor, atrás de ustedes, por favor, la llenen para que se aseguren de que su asistencia sea contabilizada. Tienen algunos snacks, bebidas que generosamente algunos de ustedes... Sí, por favor, solo ponerle una cruz en su asistencia para que yo sepa quién estuvo en cada clase y le podamos contar la asistencia de los 6 cursos. Por favor, levántense. ¿Perdón? Si no está, hay otra hojita para que anote su nombre y si gusta su teléfono, no es obligatorio, para incluirla en el chat y poderle avisar de cualquier novedad del curso. Ok. No, es que es pasando un jueves. Sí, es cada 15 días. La siguiente clase es el 13 de febrero. Y también tenemos snacks, algunas bebidas que algunos han generosamente traído. Los animo a seguir colaborando y por favor, pónganse de pie, vayan al baño, coman, beban, hagan preguntas, que aquí estamos para eso. Entonces, ¿qué vamos a ver en este taller hoy? Primero, una línea del tiempo. Recuerden que esto no es un curso bíblico, ¿no? Para eso tenemos los cursos del Ministerio Palabra de Vida, que les da durante todo el año un estudio profundo del Antiguo, del Nuevo Testamento y de varios temas bíblicos. Este año están viendo el credo, por ejemplo, en el curso de invierno. Aquí vamos a tocar los principales hitos de la historia de la salvación. Entonces vamos a empezar viendo un pantallazo de lo que es la línea del tiempo de la historia de la salvación. Vamos a hablar sobre la creación y la caída. Vamos a detenernos brevemente en la Torre de Babel y el episodio del diluvio por la significancia que tiene hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Abraham, por supuesto, padre de la fe. Vamos a hablar de las 12 tribus de Israel, entender un poco esa genealogía, ¿verdad? De dónde viene el tema de la tribu de Leví, los
la diferencia entre los israelitas y los judíos, cuál es la historia, ¿no? Esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Vamos a hablar de la zarza y las plagas, vamos a hablar de la Pascua y la liberación, vamos a hablar de esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, y vamos a tocar brevemente el libro de Levítico y Deuteronomio y el libro de Números, ¿verdad? Los 5 libros que componen el Pentateuco, penta de 5, son justamente el Génesis, que lo cubrimos en estas primeras 5 temas, y luego vamos a entrar en lo que es el Éxodo o la salida, la huida del pueblo de Israel de Egipto, y Levítico, Deuteronomio y Números, que cubren algunos temas de ley, pero también algunos temas narrativos. Entonces empecemos. Aquí esta es una breve muestra. Yo les voy después a compartir esto si lo quieren en el chat. Esto se llama una línea bíblica del tiempo. Básicamente lo que hice es que escaneé esta y se las he puesto ahí, donde podemos ver todas las etapas de la historia de la salvación, comenzando en el Génesis, ¿verdad? 2500 años antes de Cristo, pasando por la historia de Abraham, la historia de Moisés, el pueblo de Israel que se constituye en un reino, los exilios y el retorno de ese reino a la Tierra Santa, y finalmente la era de la Iglesia en el Nuevo Testamento a partir de la encarnación. Entonces, esto lo vamos a poder ver en más detalle cuando yo les envíe el archivo, pero aquí lo podemos revisar rápidamente. Este mapa es interesante porque tiene tanto el tiempo como una demostración un poquito gráfica de dónde empezó, digamos, todo y cómo se fue moviendo el pueblo de Israel. Vemos una línea, esto empieza con Adán y Eva, Noé, Sem, Abraham en este punto, aquí Isaac y Jacob. Aquí están los 12 hijos de Israel, de Jacob, las 12 tribus, ¿verdad? Aquí vamos a poder ver, aquí no se nota bien en la proyección, pero verán que abajo siempre está en esta línea cuál es el imperio o la nación dominante en esa época en el mundo. También van a encontrar algunos hitos históricos, como por ejemplo la construcción de las pirámides. Aquí está, por ejemplo, la primera civilización urbana en China, y te va dando una línea del tiempo. No se nota bien, aquí dice, por ejemplo, 1700, 1600, 1500 antes de Cristo, y nos vamos ubicando en el tiempo de estos eventos históricos que realmente sucedieron y que no lo decimos que sucedieron porque lo leemos en la Biblia, sino porque además hay documentos y artefactos arqueológicos que demuestran muchos de estos hitos y eventos bíblicos. Vamos a ver el tiempo aquí de esclavitud en Egipto, los 400 años. Aquí es la época ya donde aparece Moisés, ¿verdad? Los episodios principales del cruce del Mar Rojo, el maná, en fin. Aquí empieza toda la peregrinación por el desierto. Aquí se constituyen los jueces que nombra Dios previamente al reino. Aquí ya es la era del reino, donde tenemos, ¿verdad?, la dinastía de David y todas las tribus que se constituyen en una gran nación, el reino de Israel. Aquí está la primera gran crisis que hay dentro de Israel cuando se divide en dos reinos, el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá, ¿verdad?, los exilios y el retorno del pueblo de Israel a Tierra Santa en 3 olas, así como fueron exiliados en 3 olas, regresan en 3 olas. Todo esto lo vamos a cubrir en estos 3 meses. Vamos a empezar hoy con la primera parte y eventualmente vamos a llegar aquí a la era de los macabeos, que realmente no la vamos a cubrir en este curso, pero vamos, digamos, desde el retorno del exilio, vamos a llegar ya a la era de Cristo, ¿no?, en la plenitud de los tiempos. Y la primera, segunda y tercera ola de la evangelización a través de las cartas de San Pablo. Okay, esta imagen enorme la van a tener en digital o si quieren a través de esta presentación para que la puedan revisar. Empecemos con la creación. ¿Qué dice el Génesis capítulo 1? La tierra era un caos y vacío. La tiniebla
cubría la faz del abismo y el Espíritu se cernía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1, 2. Hay un concepto en latín que se llama creatio ex nihilo, que significa creado de la nada. Y es una representación de aquello que la Biblia nos enseña a través del Génesis, que antes de la creación no había nada, era un caos y un vacío. Vacío quiere decir que no hay nada. Un concepto que para nosotros en un mundo físico, tridimensional, es muy difícil de entender, inclusive el hecho de que el tiempo no existía antes de la creación. No vamos a entrar en el detalle del relato de la creación, todos lo hemos leído muchas veces, pero quizás no siempre hemos puesto atención en ciertos aspectos que vamos a cubrir el día de hoy. La creación nos muestra la Biblia en 6 días, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En el primer día, ¿qué es lo que Dios crea? La luz. ¿Qué entienden ustedes por eso? Por la creación de la luz en el primer día. El tiempo, que tú ya te la sabes. Parece. Mucha gente piensa que el primer día Dios creó el sol, ¿no? ¿Ah? Fueron después. Los astros están acá en el día 4. El primer día lo que Dios creó es la diferencia entre la luz y las tinieblas, el día y la noche. Por lo tanto, el primer día Dios creó el tiempo. Creó esa alternancia entre día y noche, que nos da a nosotros el sentido de tiempo, del día a la noche. En ese caos que dice el versículo 2 del Génesis, Dios empezó a poner orden. En otras traducciones, en el inglés, por ejemplo, o en latín, en realidad habla de un mundo o de un universo sin forma. No dice caos, dice sin forma. Entonces Dios le empieza a dar forma a ese caos. Primero poniéndole un orden, un tiempo, creando la diferencia entre la luz y la oscuridad. Luego dice que en el segundo día crea el cielo y las aguas. No, separa, dice, las aguas del firmamento de las aguas del mar. Y entonces crea el sentido de espacio. En ese caos que había en el inicio, nada era distinguible, todo era lo mismo, todo estaba mezclado. Dios empieza poniendo orden. Acá hay puestos, si gustan. Ahí hay 2 sillas. En ese caos, Dios primero pone orden en el tiempo. Crea una alternancia, una secuencia de un día y una noche, un día y una noche, y empieza a crear este ritmo que para nosotros es tan transparente, porque en eso vivimos, así nacimos, la historia la conocemos a través del tiempo. Pero antes de este punto, no existía. Luego de crear la luz y las tinieblas y dividir las aguas del cielo y las aguas del mar, separa, dice, la tierra, lo seco, de las aguas. Y empieza a crear ya espacios, lugares. Un lugar específico que luego lo poblará con peces, otro lugar específico que lo poblará con animales. Recordemos que decía que era caos y vacío. No había nada en el universo. Dios llena ese vacío, primero ese firmamento que creó acá en el día 2 y crea las lumbreras en el cielo. Una para el día y otra para la noche y las estrellas, dice el Génesis. Luego llena ese mar que creó con peces y llena el cielo que creó con aves. Y finalmente, acá también hay 2 puestos. Y finalmente, la tierra que creó en el día 3, la puebla con animales y con el hombre, en su máxima expresión de la creación. Entonces, el caos, el ex nihilo que había previo a la creación, se convierte en un orden, en un tiempo, en un espacio y en un lugar. Y ese tiempo, ese espacio creado por Dios es llenado, porque antes estaba vacío, nos dice la Biblia, con el sol, la luna, los peces, las aves, los animales y el hombre. Dígame. Sí.
Bueno, los teólogos entienden que ya esa era una alusión al Espíritu Santo. El Espíritu flotaba sobre las aguas. Cuando veamos la clase sobre el bautismo, probablemente hacia mitad de año, veremos que en el episodio del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo baja y flota sobre las aguas, sobre Cristo, en ese momento, ¿no? Y es una alusión a este episodio. El Espíritu de Dios ya estaba flotando sobre las aguas. De hecho, es interesante porque si leemos el Génesis, ¿alguien tiene ahí Génesis 1, del 1 al 3, podemos leer? Hay una teofonía interesante ahí. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios al cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. Correcto. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Ahí está bien, gracias. Miren los tres elementos que menciona ya en esos primeros 3 versículos. Dios creador, ¿verdad? El Dios que crea el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios que se cierne sobre las aguas. Y luego el verbo de Dios, porque dice, Dios dijo, hágase la luz. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en el primer versículo del primer capítulo de la Biblia. La Trinidad está presente en el Génesis. En el verbo. Dice, Dios dijo. Y San Juan nos dirá más tarde, y el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios. ¿Por qué nos creó Dios? Por amor. Veamos qué nos dice el catecismo. Numeral 1. ¿Quién lo tiene ahí? Leamos la primera oración. Catecismo, numeral 1. Cómprense, un catecismo o un compendio. ¿Ah? 350. Eso. Sí. Escuchemos. Infinitamente perfecto y bienaventurado y supremo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Muchas gracias. En un designio de pura bondad, ha creado libremente, pues no tenía obligación, no necesitaba. Dios estaba antes de esto, que siempre estuvo ahí, y no solo Dios Padre, sino, como vemos, el Hijo y el Espíritu Santo también, desde siempre. Y no necesitaba crearnos, Dios era perfecto en sí mismo, dice, bienaventurado y perfecto en sí mismo. No le faltaba nada, no le sobraba nada, no necesitaba ni a la creación, ni al universo, ni al hombre, y sin embargo nos creó. Pero no lo hizo por pura diversión. Aquí dice la Iglesia, crea libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. O sea, nos crea para que participemos de su gloria, de su gracia. Bueno, su fin es que participemos. Lo interesante de la religión católica y del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es que a diferencia de los dioses de las otras religiones, ¿no?, que probablemente son, digamos, concebidos como seres también bondadosos, ¿verdad? Si pensamos en Buda, en Alá, creo que ninguno de los dioses que otras religiones conciben son dioses malvados, ¿no?, que quieren el perjuicio y la catástrofe para sus fieles. No, seguramente también son dioses bondadosos, dioses que aman a su pueblo. Pero nuestro Dios ya es una comunidad de amor, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Padre y un Hijo que se miran mutuamente y que el reflejo del amor del uno por el otro es el Espíritu Santo. Esa comunidad de amor es tan grande en sí misma que desborda su amor hacia nosotros. Y ese amor no se contiene, se desborda, se sale hacia nosotros, y la creación es uno de esos resultados. Usted habla de la Trinidad, pero la Trinidad no solamente existe en la religión cristiana católica. Ah, no, sin duda. Existe en los
O sea, a nivel universal, todas son trinidades. Bueno, no todos los credos reconocen, digamos, un Dios trino. Pueden tener varias deidades, pero en nuestro caso, ¿perdón? Son tres personas. En nuestro caso sí, en otros casos no necesariamente. Pero es una trinidad igual, Padre, Madre e Hijo. Bueno, pero nosotros tenemos, en este caso la Trinidad no incluye a la Madre, ¿no? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Dios es asexual. Dios es asexual. En todo caso, cuando veamos, vamos a tener un curso de dogmas católicos más allá hacia septiembre, octubre. Ahí le prometo que vamos a entrar de fondo en la Trinidad. Ahora, ¿cómo compagina este relato de la creación con otro relato que es, diría, mayormente aceptado por los científicos? Y tengo una ingeniera mecánica que no me va a dejar mentir, que es la teoría del Big Bang, ¿verdad? Todos la hemos escuchado. El Big Bang dice que el universo está en constante expansión. Eso se ha podido medir, que el universo, todos los cuerpos celestes en el universo se están expandiendo. Por lo tanto, significa que un día, si hacemos el cassette para atrás, un día estuvieron todos en un punto singular y desde ahí explotó y se hizo lo que es hoy. La concepción general, la mayoría de los científicos concuerda en que la teoría del Big Bang es la correcta, es la que mejor describe el inicio o el origen del universo. Entonces, ¿cómo es compatible con esto? No existía nada, lo cual es exactamente lo que está diciendo la Biblia. Y ese destello, cuando Dios dice hágase la luz, ¿no podría ser justamente el Big Bang ese? Esa gran explosión de materia que empieza a poblar en milisegundos el vasto universo. Por supuesto que sí. Tanto es así que la teoría del Big Bang fue desarrollada y promulgada por un fraile católico. Hola, buenas noches. El Big Bang y la teoría creacionista no se contradicen para nada. ¿Qué hay de la evolución entonces? ¿Ah? Tampoco se contradice para mí. Tampoco se contradice. Yo siempre, desde chiquita, pensaba que el origen lo puso Dios. ¿Y venimos del mono o qué? No, eso no, pero sí, las especies evolucionan. Pero lo del mundo puede ser millones de años después, pero la verdadera creación es el momento que hubo vida. En diferente, o sea, no necesariamente en lo que hoy día vemos, en la forma de los animales, en la forma de los humanos. Hubo simplemente vida, una bacteria en vida. Cualquier cosa de higiene. Son cosas, desde que hubo vida, esa de pronto es la creación. ¿Y qué es lo que nos diferencia de todas las vidas que hay, ¿no? La vida de la lagartija, la vida de la mariposa y mi vida. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y el alma? Entonces, ¿qué nos dijo Pío XII en el año 1950 en una encíclica llamada Humanis Generi? Pueden buscar. Humani Generi. Pío XII, 1950. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano. ¿Qué es lo que llegó a reflexionar y a concluir Pío XII? La teoría de la evolución, que en realidad no es que los cuerpos empezaron a transformarse, ¿verdad? Como la gente piensa, en realidad la teoría de Darwin es una teoría de selección de especies. Las especies más fuertes sobrevivían a las más débiles y por tanto se iban eliminando genéticamente esas especies débiles y iban quedando las más fuertes. No es que el mono se empezó a parar y se convirtió en un ser humano, sino que a lo largo de millones de años probablemente se erigió en lo que conocemos como el Homo sapiens. Dice Pío XII en su reflexión muy interesante que el evolucionismo no se contradice con el creacionismo, porque perfectamente puede ser que esté explicando cómo se formó el cuerpo humano como lo conocemos hoy. Es decir, la Iglesia admite que si esa teoría se probase, porque es importante entender eso, sigue siendo una teoría, no hemos encontrado todavía el vínculo perdido entre el mono y el hombre.
Hay mucha evidencia científica de la evolución de los peces, las aves y los primates, sin duda. Es altamente probable que esa es la forma en que se explique cómo nuestro cuerpo llegó a ser lo que es hoy. Pero ¿qué nos pide Pío XII? Pero la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Así es. Y recordemos que en este punto, en el día 6, después de que Dios creó cada uno de estos días, ¿qué decía cuando terminaba el día? Y vio que era bueno, ¿verdad? Dijo, y vio que era bueno, repetía eso en cada día. Fue el día y la noche del día tercero, el día y la noche del día cuarto, y Dios vio que era bueno. ¿Y qué pasó cuando creó al hombre? ¿Qué dijo? Era muy bueno. El ser humano era por excelencia la cúspide de la creación de Dios. Y sobre ese hombre de barro, sopló, dice Dios, su espíritu. Y del alma. Entonces, ¿qué es lo que reflexionó Pío XII? Perfectamente la evolución puede ser que explique cómo el mono, suponiendo que fue así, se convirtió en un hombre, como lo conocemos, pero sin alma. Y eso, de manera poética, el Génesis podría estar describiendo en la conformación de un hombre de barro, moldeado del barro hasta convertirse en hombre. ¿Hasta qué? Hasta que Dios sopló el espíritu y le dio alma. Ese paraíso, esa tierra santa que Dios creó, ese jardín donde puso a Adán y Eva, efectivamente era eso, era un lugar perfecto. Pero esos hombres que puso ahí, ese hombre y esa mujer, también eran perfectos. De hecho, ellos gozaban de lo que se llama la justicia original, o las 4 armonías. ¿Quién ha escuchado lo que son las 4 armonías? El hombre, Adán y Eva, gozaban de 4 armonías. Una con Dios, otra consigo mismo, que esa era uno de los dones preternaturales, ¿no? La integridad, el dominio de la voluntad y la mente sobre el cuerpo. La otra armonía era entre ellos. Era un matrimonio armonioso, era una pareja compenetrada, compaginada, obedientes de Dios. Y por supuesto, tenían armonía con la naturaleza. Por eso Dios mandó a que todas las bestias se sometan a ellos. Y ellos le ponían el nombre a las bestias. Y todas se servían de ellos. La naturaleza entera estaba a su disposición para alimentarlos y protegerlos. Hasta que, por supuesto, Adán y Eva rompieron esta armonía e inmediatamente sintió un movimiento, se sintió desnudo, empezó a señalarse uno a otro, no, esta es la mujer que tú me diste, no, esta fue la serpiente. Y se rompieron las otras 3 armonías porque también las bestias ya no los empezaron a someterse y de hecho la vida se les empezó a hacer difícil, como vemos en el capítulo 3 en adelante del Génesis. Sin la armonía con Dios, no tenemos armonía con nosotros, no tenemos armonía con el prójimo y no tenemos armonía con el mundo. En hebreo, y puede ser que esos días, después del tiempo relativo, hayan sido días más largos. por supuesto, no, esos días está clarísimo que no se refieren a días físicos como los conocemos hoy. Claro, para que haya habido la evolución, por ejemplo. Pudieron haber pasado en efecto millones de años en esos primeros 5 días o 6 días, sí, sin duda. Y ni la doctrina de la iglesia ni la ciencia se contradicen en ninguno de esos puntos. Les decía, Adán en hebreo significa hombre. Y Eva, que realmente era el nombre de la mujer, si ustedes recuerdan, no lo obtiene ese nombre, no es nombrada Eva, sino hasta después de la caída, ¿no? Del pecado original. Originalmente era solo la mujer y Adán era el hombre. Pero vamos a hablar un poco de la caída. Me preocupa quienes están de pie. No hay como... Acá hay un... Isabel, aquí tiene un puff y allá hay otro puesto también.
Ah, ya. Dice Catecismo número 418, si alguien lo quiere buscar. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, es decir, la concupiscencia. Leyendo el Génesis 3, después de que la serpiente engaña a la mujer, nos cuenta la Biblia que ella se fijó que el árbol era bueno para comer, atractivo para la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar la sabiduría. Y curiosamente, si leemos Primera de Juan, capítulo 2, 16, alguien la puede buscar, vamos a encontrar exactamente estas tres referencias que de alguna manera resumen los tres grandes pecados a los que el hombre está expuesto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. 4:18. Que voy anotando las referencias. 4:18. Primera de Juan, no es Evangelio de Juan, primera carta de Juan. Ah. Este numerito hace la diferencia. Aprendamos a leer la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Encontraste? Ajá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? Uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estamos bien o yo estoy mal entonces? A ver, ¿no? ¿Tienes? A ver, dígame. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, Ajá. la concupiscencia de los ojos, Ajá. la jactancia de la riqueza, Ajá. no viene del Padre sino del mundo. Eso. Entonces la concupiscencia, ¿de qué era? De la carne, los apetitos sexuales, los apetitos físicos, ¿verdad? La lujuria, la gula, la concupiscencia de la vista, ¿verdad? Eso dice, ¿no? De los ojos, ¿verdad? Es cuando codiciamos los bienes ajenos, cuando codiciamos a la mujer del vecino. Y la concupiscencia de la sabiduría, o en este caso dice, de las riquezas, ¿verdad? Es el querer ese poder. ¿Qué es lo que finalmente la serpiente le dijo a Eva? Pueden ser como dioses. Pero resulta que Adán y Eva ya eran como dioses, pues, si eran inmortales, impasibles, integridad e inteligencia perfecta. Eran como dioses. Y Dios les había dado oportunidad de comer de todos los árboles del jardín. Todos, sin límite. Bueno, menos uno. Pero era una libertad enorme, pues. Sabía que lo que le estaban diciendo era ido en contra de lo que Dios le había dicho. O sea, el deseo que simplemente de ser como Dios. O sea, el deseo le pudo más que el conocimiento que ella tenía. Porque era libre, ¿no? Claro. Tenía un raciocinio, un intelecto perfecto, pero era libre de tomar sus propias decisiones. Sí. Claro. Sí, pero estaba sujeto, digamos, estaba expuesto a eso. No era una debilidad como es hoy en día para nosotros. Pero digamos, el riesgo latente, porque tenía la libertad, el libre albedrío, estaba ahí presente. Para resumir lo que tú dices, si quisiéramos todo este curso detenernos ahorita mismo y resumirlo en dos frases, serían: la primera, yo soy Dios, eso es lo que Dios nos dice. Y la segunda, tú no eres Dios. Toda la Biblia se resume en dos enseñanzas de Dios. Yo soy Dios, tú no. Yo creé el universo, yo te di la vida, te dije que no comas de este árbol, porque yo soy el único que puede decidir qué está bien y qué está mal. No es lógico que la criatura formule sus propias reglas. Yo soy Dios, tú no. Entonces no era libre. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quién? Adán y Eva no eran libres.
Claro, pero la libertad dentro de ese cuadrado que Él dibujó para ellos, ¿verdad? Nosotros somos libres de salir a la calle y manejar por cualquier ruta. Si yo me quiero ir ahorita a Río Centro, El Dorado, puedo irme por la perimetral, soy libre de irme por Urdesa, puedo irme por el centro. Soy libre de tomar cualquiera de las vías preestablecidas. Lo que no puedo es meterme en el jardín de todas las casas, romper todos los edificios, atravesarlos y llegar de esta forma. Eso sí no puedo. Ah, por supuesto, sin duda. Era una libertad libre. Que no eran dioses. Claro. ¿Cómo? Ah, sí, por supuesto. Siempre estábamos expuestos al riesgo del bien y el mal. Pero, dígame. Un comentario. Lo que pasa es que no lo asocian a libertad cuando existen reglas. Ese es el problema. El problema son las reglas. Claro. No existe libertad. Así es, así es. No, el ejemplo que yo hablaba del tránsito ahorita es eso. Hay semáforos, hay señales de tránsito, hay vías preestablecidas por donde puedo ir y otras áreas que no son vías y no puedo pasar ahí con mi carro. Pero soy libre de... Hay límites de velocidad, en fin, hay un montón, el largo del carro, cuántos ejes tiene el camión, en fin, hay un montón de reglas. Las reglas no significan que no somos libres. La libertad que Dios nos dio fue precisamente por amor, para protegernos. De Total. Que no nos hiciéramos daño. Es como cuando uno tiene un niño y te da la libertad, pero le dice, cuidado tal cosa. O regresas a tal hora. Sí tienes libertad de ir a la fiesta, pero te quiero aquí a la 1. Pero es por amor, o sea, por protegernos. Total, así es. No es un autoritarismo, una dictatorialidad arbitraria. Ahora, ese Dios que nos ama y que nos ama tanto que nos dejó en total libertad para que inclusive pequemos, ¿verdad? Como cuando nosotros al niño pequeño, te vas a caer, bueno, ¡pum!, te dije que te caías. Más o menos así es. Pero el Señor tenía inmediatamente la solución. En el mismo capítulo 3, entre versículos 14 y 15, luego de que maldice al hombre y maldice a la mujer, pasa a maldecir a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? Entre tu descendencia y la suya. Él, o sea, una descendencia, pero es un masculino, te herirá la cabeza, mientras tú le herirás el talón. ¿En qué parte de la Biblia leemos más adelante que hablan de una mujer? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y cuando le dice, y en las bodas de Caná, cuando le dice, mujer, no ha llegado mi hora todavía. Parece duro Cristo cuando le dice a la mamá, mujer. Entonces, esa descendencia de esa mujer que es María, le va a herir la cabeza, va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a derrotar al mal. ¿Dónde? En la cruz. Pero la serpiente va a alcanzar a morder el talón de Cristo y él va a morir en esa cruz, no sin antes derrotar al mal. Esto es conocido, este pasaje es conocido como el protoevangelio. El protoevangelio. Proto de que es anticipado, es como un evangelio en ciernes todavía, digamos, en evolución, para usar los términos evolucionistas que hemos visto hoy. ¿Alguna vez han escuchado la teoría de varios Adanes? No. El Adán mitocondrial. No, nunca han escuchado eso. Hay una teoría que dice, quizás no es más popular hoy en día, que no es lógico que toda la humanidad haya venido de un hombre y una mujer. Porque entonces no se explican todas las razas que hay, todos los idiomas, todas las facciones y fisionomías que hay en el ser humano. Obviamente el otro problema que hay es el incesto, ¿no? La única forma de que todos vengamos de Adán y Eva es que allá atrás un montón de hermanos y primos, ¿verdad? Entonces se plantea que probablemente lo que Dios hizo en realidad no fue crear un Adán y una Eva, sino que será como una especie de denominación, como recuerden que Adán significa hombre en hebreo.
decían ciertos filósofos ateos, bueno, lo que Dios realmente creó quizás no fue un hombre y una mujer, creó múltiples hombres y múltiples mujeres, y ese conglomerado de hombres se llamaba Adán y ese conglomerado de mujeres se llamaba Eva. Bueno, en Humani Generi, Pío XII nos habla exactamente de ese punto y lo que nos dice es que a diferencia del tema del evolucionismo, que sí estamos autorizados a estudiarlo, los fieles cristianos no pueden abrazar, es prohibido pensar en la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación. Es decir, es una blasfemia pensar que todos no venimos de Adán, que todos no venimos de Eva, que hubo otros hombres que no eran Adán y Eva y de los cuales se derivaron algunas especies o digamos razas humanas. ¿Por qué particularmente Pío XII y la Iglesia Católica está en contra de esa teoría? Porque si hubo múltiples hombres y múltiples mujeres, entonces no hay un único y una única culpable del pecado original. Y no sería lógico entonces que solamente pecó Adán y Eva 1, pero Adán y Eva 2, 3, 4 y 5 no. Entonces los que somos hijos del grupo 2, 3 y 4 no heredamos el pecado original, pues. No tiene lógica. De los gigantes, eso es más adelante, eso es en la época del diluvio, en el Génesis. No en no. Exactamente, cuando mencionaste el Adán mitocondrial, era esa teoría de varios. Sí, exacto, sí. Entonces no se puede creer en eso, que hay No. Todos provenimos del mismo hombre y de la misma mujer a través del incesto. Pablo, es que justamente eso te quería preguntar, porque la verdad es que mi sobrina en estos días se sorprendió justo con eso. Porque, no sé, en lo que leen, en lo que les enseña, ella hablaba que todos somos producto del incesto. Ajá. Y que se discutía de que había más Adanes. La verdad, Ujú. como yo desconocía, no se lo pude confrontar. Mi sobrina tiene 14 años. Ujú. En su mente es como que Ujú. todos venimos de un producto de un incesto. ¿Qué contestación yo le podría dar como para aclarar su mentalidad? Sí, provenimos de un incesto. Sí. Ese fue el plan de Dios. Le dijo, creced y multiplicaos. Así es. En el plan original de Dios, donde todos hubiésemos estado en ese paraíso, en ese Edén, en ese jardín, con la integridad, la voluntad, el intelecto perfecto, pues no hubiera habido justamente esa malicia, ¿no? Que hoy sí la vemos en nuestra condición actual. Pero, o sea, yo siempre pienso, Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede. O sea, de pronto fueron cistillizos, qué sé yo. O sea, ¿Quiénes son cistillizos? ¿Adán y Eva o qué? los hijos, qué sé yo. Ah, no, los hijos sí, definitivamente. O sea, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿no? Caín mató a Abel, luego después tuvieron a Set. Pero esos 3 niños tienen que haberse reproducido con hermanas, pues no hay otra, pues. Obvio. ¿Ah? Sí hay hermanas, claro que sí. Sí hay, tuvieron más hijos, Adán y Eva. Pero la Biblia no lo dice. Claro. Claro. Pero digamos, el ser humano, ese es un buen punto. Dice, bueno, ¿por qué entonces no habían malformaciones en esos productos de esos incestos originales? Bueno, el cuerpo humano, en este punto, bueno, ya no está aquí, en el punto este que yo mostré aquí de la línea de la Biblia, 2500 años antes de Cristo, era un cuerpo humano casi perfecto, pues, ¿no? Casi perfecto. Se salió. Ya se murió todo. Fíjense, y ya lo vamos a ver ya mismo,
la vida, la expectativa de vida típica en el Génesis era de 900 años, pues, ¿no? 800 años, 700 años. El cuerpo humano de los primeros hombres en este punto de aquí, aquí, 2500 años antes de Cristo, eran cuerpos casi perfectos. Sí. Eso sí son años. Son años, así es. Sí. Sí. Pero retomando el tema de que quizás Adán no era uno, sino un grupo como un grupo étnico, no sé, como Ajá. un grupo. Ajá. Y entonces Adán, el grupo, Ujú. pecó Eva, una de las de Eva, Ujú. pecó y entonces se sancionó al grupo. Y entonces pecaron en masa. En masa. Eso, exactamente eso es lo que nos pide Pío XII, que no pensemos. Claro. Es que aquí la misma Biblia dice que cuando nació Seth, después vivió Adán 800 años. Claro. Generó hijos, E hijas, claro, así es. pasa que siempre mencionan a varones. Claro. Porque también muchos de ellos en el capítulo 5. Sí, entonces imagínate, en 800 años. Claro. Así es. Y 800 años en un cuerpo que estaba, el cuerpo de Adán estaba diseñado para ser eterno, pues, ¿no? Para nunca morir. Entonces, a los 500 años es como que hubiera tenido 15 años más o menos. Pues, o sea, a partir de que salieron, a partir de que fueron expulsados del Edén,